Yo voy a partir haciendo una referencia más sociológica que me parece que es bien interesante respecto a este valor de la libertad y los artistas, basándome en la tesis original del arte moderno. Me refiero a la tesis original del arte moderno, a las tesis de la configuración de la idea de artista del siglo XIX, la bohemia, el estilo de vida del artista en relación con la obra y lo que se construye con la obra. En ese momento es emblemático la figura de Baudelaire, por ejemplo, que dice que el artista tiene que estar de alguna manera en el margen de la sociedad para poder comprender lo que en ella acontece. No puede estar sumergido en los intereses de la misma sociedad si quiere poder dar una señal respecto a ella. Su convicción de sacar los intereses de por medio lo hace postular a la Academia de Letras de París, donde gana la presidencia de la Academia de Letras, y su primera obra como presidente es cerrar la Academia de Letras, ¿ya? Para enfatizar la idea de la libertad, justamente. La tabla de la ley de Baudelaire en ese sentido es que la gracia del artista es que en algún sentido debe estar obligado a ser libre, obligarse a tener las condiciones que le van a permitir la libertad, y esas condiciones muchas veces significan la confusión total entre el momento del trabajo y el momento del ocio, la disolución de las normas sociales a su alrededor, en fin, un conjunto de elementos que normalmente los convocamos cuando hablamos de arte, y que en manos del arte contemporáneo, en el momento en que vino la revisión del repertorio naciente y consolidado en la modernidad, se transformó en un frenesí por tratar de escapar de las normas instituidas y de los lugares y de los espacios, y aparece entonces la idea de la intervención, la idea del desplazamiento del objeto, en fin, ese conjunto de ideas que permiten articular la idea misma de la obra de arte, ya incluso más allá del artista, la obra de arte como algo que está ahí y que con un desplazamiento que puede ser incluso no intencionado, podría ocurrir que eso se transforma en una resemantización que produce un efecto en otros. Ese camino, ese camino a mí me parece que es importante convocarlo siempre para entender un poco las dinámicas que no han cambiado demasiado, pero al mismo tiempo han cambiado mucho, del arte en la actualidad. Eh, y específicamente del arte relacionado con la política. Voluspa tiene un trabajo sumamente interesante, un trabajo, me refiero, trabajo en el sentido de opus, digamos, un conjunto de obras súper interesante donde el elemento político es parte de la materialidad, pero también del objetivo de hacia dónde va la obra. El arte básicamente todavía intenta eh, generar alguna clase de autenticidad. Creo que hay muchas cosas que han cambiado, pero eso no ha cambiado. La autenticidad puede ser expresiva, o sea, alguien quiere mostrar algo que hay adentro, ¿ya? Normalmente cuando uno intenta mostrar algo que hay adentro, no sale nada muy interesante, porque la gente normal no hay mucho interesante que mostrar, digamos. Entonces, lo normal es que uno trate de mostrar algo y no tenga mucho, ¿ya? Lo que hacen exploraciones sofisticadas, no sé, en la literatura, yo sé mucho más de literatura que otras cosas, pero no sé, un Sábato, un Camus, un José Donoso, obviamente salen cosas muy interesantes, pero con un costo enorme de esa exploración íntima, digamos. También la autenticidad puede ser la autenticidad externa, o sea, tratar de ir y ver lo que está pasando alrededor y a partir de un símbolo capturar algo que a veces incluso tú no sabes conceptualizar del todo, pero sabes que ahí está resonando algo, una tensión de lo que es la realidad de ese momento. Yo no soy un relativista, yo creo que existe algo que no es un objeto, que no es un lugar, que no es un tiempo, pero hay como una referencia siempre que hay que buscar a algo así como la verdad. Sin eso creo que el alma humana no tiene mucho camino que recorrer, digamos, no se puede mover. Creo que esa inquietud de andar buscando algo es fundamental. Y en ese sentido creo que la exploración auténtica del artista es una exploración donde la política le es indispensable.
Le es indispensable no porque sepa de política necesariamente, hay artistas que saben mucho de política, otros no, pero le es indispensable porque es imposible que dando cuenta de la verdad no toques la política. Y es imposible que si pasas por allí y te acobardas o te retraes o dices no entiendo mucho, mejor me muevo de aquí, es obvio que si haces cualquiera de esos gestos, inmediatamente diluyes el poder de ese acto. Creo que se pierde la capacidad del arte de remecernos. En ese momento en el cual tú te enfrentas a la implicación de algo que va más allá de, de los valores de la sociedad, de los contenidos culturales y que llega hasta los intereses, hasta el poder, en ese momento también el artista juega su carta, una de sus cartas más importantes. No como activista necesariamente, hay artistas que lo son, pero no como activista necesariamente, sino sencillamente con el hecho de que nuevamente deja salir su autenticidad para en un registro que es distinto al registro académico-científico, o que es distinto al registro intelectual, o que es distinto al registro político propiamente tal, o al registro de la defensa de intereses, ¿ya? En otro registro, en un registro diferente, él sea capaz de apostar por dar cuenta de algo. Si esa apuesta es exitosa, si esa apuesta encuentra fertilidad, a mí me parece que entonces sí estamos en presencia de algo relevante, de algo potente. Yo creo que la actividad fundamental de los artistas tiene relación con el hacerse cargo, el estar conscientes del paso que das en la sociedad, del paso, del movimiento de cada símbolo, del significado de cada objeto o del esfuerzo por entender ese significado, malamente incluso, sin, con la pobreza que te puede significar un objeto en el cual tú no tienes competencia suficiente, pero tú tienes una mirada y quieres tratar de que pase algo con eso. A partir muchas veces de uno de esos errores, de un camino mal tomado incluso, puede finalmente llegar a hacer salir algo. Yo no creo en la libertad en el sentido liberal para efectos del artista. Yo no creo que cada individuo llega y es un ser libre para proponer. Yo no creo eso. Al contrario, nosotros llegamos súper determinados, llegamos teniendo que romper barreras, llegamos teniendo que romper... No, no venimos livianos de peso, venimos pesados de equipaje y si no nos hacemos cargo de ese equipaje no pasa mucho, digamos. Esa es la función. Eso pasa muchas veces que uno habla con un artista que hizo un cuadro que políticamente uno lo llama mucho la atención y uno le pregunta y como que quiere la interpretación y hay algunos artistas, ya aquí tenemos el caso contrario con Voluspa, pero tenemos muchos artistas que como que no te pueden explicar lo que hicieron, entonces simplemente no, es que está ahí, po. O sea, yo vi esa imagen y me pareció potente y la busqué y todo lo que hizo está casi inconsciente. Me gustaría como contextualizar un poco que nosotros decidimos el tema de lo que íbamos a hablar y no fue tan fácil llegar como de qué íbamos a hablar, ¿sí? Y en una conversación larga, relativamente larga que tuvimos, de repente apareció el tema no del arte político, que sería como una especie de tópico dentro de las artes contemporáneas, que tal vez en sí mismo no es más interesante que otro tópico, sino que apareció la idea de que lo político estaba en relación justamente con las acciones de un sujeto artista que yo estoy de acuerdo con lo que dice Alberto, uno no nace para nada libre, tal vez el arte sea un camino personal y que refleje a la sociedad ciertas opciones de mayores libertad. Yo creo que si tal vez si lo pensamos de esa manera, puede tener una función ahí. Y la libertad no es un valor utópico en sí mismo, sino que más bien es interesante pensar la libertad en relación a un contexto donde evidentemente esa libertad está puesta en jaque. Yo creo que a mí eso es lo que a mí más me interesa, digamos. Me interesa pensar la libertad con respecto a lo político, justamente por la poca libertad que tenemos, no por el exceso de libertad que tenemos. Y a mí me pareció cuando tuvimos esta larga conversación que era un tema interesante de tocarse en el arte chileno de hoy, en el arte contemporáneo de hoy, pero yo lo pensé que de repente sería interesante para discutirlo con respecto al arte chileno. Yo estoy de acuerdo con Alberto, a mí no me interesa, yo evidentemente el trabajo que hago son obras que tocan temas que caerían dentro de la categoría de lo político,
Pero a mí no es exactamente eso lo que me interesa. A mí lo que me interesa más es que yo lo que hago lo hago porque creo y porque el impulso que tengo es establecer desde el arte un diálogo con el mundo que yo considero real, desde la construcción simbólica que hace el arte para la sociedad. A mí lo que me interesa es ese roce entre el lenguaje artístico y lo que la sociedad contemporánea te está entregando como realidades, digamos. Incluso ni siquiera como realidades, sino como reales, como una especie de síntomas lanzados al aire que de repente uno siente el malestar de esos síntomas sociales, económicos, políticos y no sabe muy bien por qué. Y yo considero que uno de los roles que tenemos los artistas es aterrizar ese malestar y espejearlo en la construcción de unos símbolos, que son las obras de arte, que logren, no para nosotros mismos, yo en ese sentido no tengo una concepción muy romántica del arte, parte de una pulsión personal, pero en realidad es un trabajo que uno hace, por lo menos como yo lo entiendo, que uno hace para los demás. O sea, tiene sentido en la medida que yo logro construir y trabajar en un campo simbólico donde los otros se pueden sentir identificados o de alguna manera puedo ayudar a colaborar a aterrizar mi propio malestar, que es el malestar de varios de mis coetáneos, digamos. Lo que dice Alberto es muy cierto. Yo creo que un artista administra, gana y pierde y tiene una lucha de poder consigo mismo con respecto a la libertad. O sea, uno a veces puede hacer cosas que sabe que son arriesgadas para los distintos intereses que están involucrados en su producción artística. Y será una decisión de uno cuánto uno arriesga y cuánto uno no arriesga en esas situaciones. Situaciones que, como es un campo simbólico, es muy frágil. Entonces uno podría decir, bueno, todo se va a ir, si enfrento este conflicto, si enfrento esta polémica de una manera que claramente no me conviene, voy a perder todo. Sin duda, yo creo que en la vida de un artista hay ese tipo de circunstancias, donde ahí sí hay un valor, yo creo que personal, donde, no sé, yo las veces que me he visto enfrentada a situaciones así, y que las he enfrentado, finalmente siempre digo, bueno, si yo no tengo libertad para hacer lo que yo creo y lo que verdaderamente opino sobre las cosas, la verdad es que no tiene ningún sentido que yo haga lo que hago. Uno queda como entre la espada y la pared. O sea, si yo transo con lo que se supone que tengo que transar para mi conveniencia de alguna especie de negocio, pierdo completamente la potencia autoral. Y si pierdo la potencia autoral es muy difícil que pueda sostener una producción en la que yo pueda estar involucrada y por lo tanto pueda involucrar a los otros, ¿no? Ese aspecto político yo creo que nosotros no lo discutimos mucho. Siempre pensamos lo político en el arte como un adjetivo. Sí, claro, yo soy artista, trabajo con los desclasificados de la CIA, entonces, por lo tanto, hago arte político. Yo creo que es más, sin duda, eso no es innegable, digamos, pero tal vez lo más interesante sea pensar qué sucede cuando uno hace eso, ¿sí? Y yo creo que una de las cosas que sucede, a mí me toca trabajar con mucha censura, por ejemplo, ¿sí? Yo trabajo con textos que están tachados enteros y trabajo, por lo tanto, y me enfrento también a situaciones que tienen que ver con la censura, ¿sí? Donde uno va a tener que administrar y negociar hasta donde uno crea que es pertinente cuáles son sus propios límites, ¿sí? Y a mí ese riesgo siempre me ha parecido muy atractivo, atractivo vitalmente, ¿sí? Estar en una situación donde finalmente molestaste, lograste irritar a cierto tipo de poderes, sean poderes dentro del arte, sean poderes políticos, sean poderes religiosos, porque el arte sí tiene esa capacidad, como tiene la capacidad de construir símbolos, y símbolos que son sociales, tiene la capacidad de irritar, de molestar, de subvertir, ¿sí? Signos que se dan por establecidos y que el arte logra justamente subvertirlos. Cuando uno ya se enfrenta a esa situación, es una situación autoral que, donde uno también está en la situación de gano o pierdo, con respecto a mí mismo, no solamente con respecto al negocio que tenga armado, sino
con respecto a mí mismo. Yo de las artistas que admiro, uno admira a muchos artistas, pero cuando uno va a la historia del arte hacia atrás y uno ve grandes artistas y uno dice, qué impresionante la obra de Rembrandt, qué impresionante la obra de Miguel Ángel, qué impresionante la obra de Velázquez, también en esos sujetos lo que uno ve es una capacidad de negociación con el poder. Y en esas capacidades de negociación, que muchas veces resultan en obras, y extrañamente resultan en obras que uno dice, oh, qué impresionante esta obra, como la Ronda Nocturna, por ejemplo, o como Las Meninas, por ejemplo, en que uno podría mirarlo, que son obras donde el artista como sujeto se vio involucrado en una tensión de un enfrentamiento y una negociación con el poder, y que de alguna manera eso se traduce finalmente en la obra. Más allá de si uno trabaja o no trabaja con elementos que son evidentemente que provienen de lo político o de la lucha de poderes sociales, ideológicos, económicos, yo creo que todo artista está en ese conflicto de, al estar construyendo símbolos y signos, verse enfrentado a situaciones donde va a tener que decidir cuánto grado de autonomía tiene, cuánto grado de libertad, por lo tanto, tiene, hasta dónde llega su libertad, cuánto tiene que traspasar, qué va a ganar y qué va a perder, como sujeto, pero también en las propias obras, ¿sí? Yo lo encontraba interesante discutirlo porque yo creo que ser artista es una gran cosa y una gran posibilidad, ¿sí? Uno tiene la posibilidad real de construir símbolos y signos que son públicos, que son para todos. Y ese es un trabajo muy relevante, ¿sí? Pero para eso hay que entender que el artista no es ese sujeto miserable que tiene que andar pidiendo favores, que tiene que andar suplicando que le den 3 chauchas o que tiene que andar callando su opinión sobre las cosas, sino que por el contrario, el artista se va a ir constituyendo en un sujeto autor en la medida justamente que va ganando autonomía y va teniendo que pelear, siempre va a tener que pelear por esa autonomía y por esas cuotas de libertad, que por supuesto no son absolutas, y no es un dios ni nada por el estilo, es un sujeto normal, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí hay una cosa que es bien interesante, que es la expansión del poder a través del arte. Cuando uno, a través del arte uno puede expandir su poder. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando yo trabajo en investigaciones, yo hago mi investigación y cuando lo voy a transformar en un libro de sociología, lo transformo en un registro más ensayístico, pero una investigación. La escribo como ensayo, pero una investigación. Y la escribo como ensayo porque me parece que es una gentileza al lector. Me parece que la investigación, tal como se escribe investigación, la encuentro espantosa. Trato de evitarlo todo lo que puedo. Igual me obligan en la universidad a hacer artículos científicos y cosas así. Pero indexado y todas esas cosas, trato de evitarlo. Pero cuando tú empiezas a entrar en ese registro, surgen cosas nuevas. Y esas cosas nuevas muchas veces no tienes respuesta desde la investigación. Porque no tienes forma de saber lo que pasó en ese instante. No hay registro, no hay entrevista posible, no hay nada. Sencillamente tú sabes porque hay algo así como un espíritu de las cosas, de los hechos, de los acontecimientos que te dice, aquí es evidente que pasó una cosa de tal tipo. Y tú no puedes explorarla. Si tú entras en ese registro como artista, tú sí puedes explorarla. Tú sí puedes mirarla. Tú sí puedes llegar al punto en el cual acreditas ese instante, como te puedes imaginar. O sea, yo me acuerdo una vez, por ejemplo, que iba en la radio escuchando y sale una publicidad de la Iglesia Católica que ofrece todavía, que tú puedes cremar a tus muertos. Tú sabes que antes estaba prohibido cremar en la iglesia, cremar a tus muertos y llevarlos a tu capilla más cercana. El aviso era algo así como, el niño decía, mamá, voy a ir a ver a mi hermana. Servicio. Claro, voy a ir a ver a mi hermana, ya anda a ver a tu hermana, qué sé yo, qué bueno, y todo esto. Entonces, y la voz en off explicaba que la hermana estaba muerta y que estaba en la capilla más cercana a su domicilio. Entonces yo me puse a pensar cómo fue la escena en la cual se produjo el surgimiento de ese negocio. O sea, cómo ocurrió esa escena. ¿Quién llegó diciendo, oye, pero ustedes tienen 5.000 puntos de contacto con clientes? Maldita sea. Y son los dueños de la muerte. O sea, qué cosa más espectacular, y no han hecho nada con esos puntos de contacto. ¿Por qué no ponen a la gente cremada adentro y qué sé yo? Y todo eso transformado en plata, que es un problema para la iglesia importante hoy en día, que no hay mucha dando vuelta, qué sé yo. Entonces, esa escena no se puede hacer desde el punto de vista investigativo. No se puede reconstruir. Solo se puede imaginar, pensar, elucubrar. Me pasó, por ejemplo,
estamos trabajando con Miguel Farías, que anda por ahí, de una obra que vamos a mostrar un fragmento, pero la obra completa es una obra donde Maquiavelo cumple un rol importante. Y establecimos una tesis central. Maquiavelo representa el poder político, hay un coro de banqueros que representan el poder económico y financiero, y son el conflicto. Y el conflicto está basado, entonces la historia está basada en ese conflicto, la historia de la modernidad, el conflicto entre la política, el poder político y el poder económico, donde finalmente en los últimos años tenemos un triunfo resonante del poder económico sobre el político. Esa es básicamente la tesis central, muy sencilla. Me pongo a investigar a Maquiavelo, que a Maquiavelo lo ponemos en una posición muy desventajada entonces en la obra. Es una ópera, pero él no puede cantar, solo puede hablar, porque no tiene poder, está esclavizado por los banqueros. Y de repente estoy leyendo historia de Maquiavelo para poder contextualizar más la obra, qué sé yo, y descubro que Maquiavelo estuvo preso por los banqueros. Y nosotros ya le habíamos llamado a la obra Maquiavelo encadenado, ¿no? Y ya había estado preso por los banqueros. Y cuando él le escribe, porque él le escribe al príncipe, a un banquero, ¿ya? Entonces es otra pregunta que, les juro, porque yo conozco la literatura política bastante bien, nadie se ha preguntado por qué diablo se le escribe un libro a la familia de banqueros más importante de Florencia, ¿ya? Cuando esa misma familia lo había metido preso un par de años antes. Y se lo regala en un prólogo que habla de una gran apología del príncipe al cual él está entregando la obra. Entonces, la obra te da una perspectiva, el trabajo desde el arte da una perspectiva que permite jugar en lugares donde tú, al no tener que hacerte cargo de, qué sé yo, la tradición teórica de tal lugar, recorres de repente un camino que es áspero, que de repente no lleva a ninguna parte, por cierto, muchas veces, la mayor parte, en fin. ¿No? Por eso los artistas que son profesionales tienen la capacidad de comprender rápidamente que ese camino no sirve para nada. Se te ocurre una idea y te dicen, no, por ahí no, ni vayáis, o sea, no se te ocurra. En los códigos del arte no es la racionalidad pura. El arte trabaja con el inconsciente, con la razón, con la percepción, con la sensorialidad de las cosas y por lo tanto la cantidad de variables que los artistas ponen en escena y con las cuales arman sus trabajos nunca va a ser un discurso lineal, racional, sancionado unilateralmente, ¿no? Es mucho más confuso el lenguaje. Y en esa confusión simbólica que puede llegar a ser la constitución de un símbolo nuevo, por ejemplo, o la alteración de un símbolo ya existente, bueno, nadie te puede acusar mucho de nada, digamos. A mí, por ejemplo, siempre me preguntan, oye, ¿y no te parece peligroso trabajar con los archivos de la CIA? Qué sé yo, no hay molestia con eso. En cierto sentido podría serlo, pero en otro sentido... en realidad no es nada, porque son unas cosas que ya existen y yo lo único que estoy haciendo es darle una visibilidad, no las estoy inventando. Entonces, un artista tiene libertad porque parte de su libertad es el manejo de la invención de lenguajes que aún no existen. Y en esa capacidad de inventar lenguaje, que es la creación, lo que nosotros llamamos creación, bueno, es difícil sancionarte de una manera tan clara y también es poco conveniente porque, y en eso tenemos una especie de fuero, como los artistas son locos, como los artistas son delirantes, como los artistas tienen ciertos permisos para tener una vida más al margen, para tener una vida menos convencional y que la sociedad también te da esa... Al mismo tiempo que te trata como un miserable, sobre todo la sociedad chilena, en otras sociedades el artista no es un miserable, digamos, en Chile el artista es un miserable. Pero aún así, incluso en una sociedad donde el artista está tratado como un miserable, que hace unas cosas raras, aún así tiene un fuero vital que otras personas en la sociedad, la mitad de nuestras vidas biográficas, la mitad de nosotros podría estar apedreado en la plaza pública, digamos, porque nosotros ponemos en jaque las libertades y los símbolos de libertad de las sociedades, y la sociedad reconoce que necesita eso, incluso en un proceso de evolución, ¿no? Cambiar las costumbres, revisar las historias, cambiar ciertos prototipos sociales, qué sé yo, sexuales, de género, y por lo tanto a estos sujetos se les permite otras cosas que a otros sujetos no se les permite. Claro, hagan el ejercicio de mirar, no sé, agarrar los cuerpos del Mercurio del domingo,
¿no? Y mirarlos en sus propios registros. Entonces, en el arte y letras puede aparecer el Premio Nacional de Arte, cualquiera sea, digamos, diciendo esta sociedad está enferma, con una gran foto del edificio de Pullman, y a nadie le pasa nada, se le permite sin ningún problema. Si en el cuerpo de reportaje se le ocurriese hacer eso a un columnista habitual como Carlos Peña, qué sé yo, ya sería un gran escándalo y un gran remesón y tendría que pedir disculpas al señor Polman pasado mañana y tendría que hacer una serie y mandar unas cartas aclaratorias respecto al concepto de enfermedad en Lacan, ¿ya? Entonces una serie de ejercicios que van más allá. Y ni hablar de si eso se hace, si eso lo dice la Presidenta de la República en el cuerpo político, No, digamos. golpe de Estado mañana. Hay una tendencia, digamos, a que el registro cambie. Por eso el artista tiene más libertad, pero al mismo tiempo, para que su libertad sea relevante, tiene más exigencia. El peso de la prueba para que logre mover una estructura es mayor. Un artista Sin duda, sí. puede decir millones de cosas, precisamente porque no pasa nada, porque las diga hasta el momento en que logró tocar la tecla justa, que probablemente, no lo sé, tal vez no sabe cuándo la tocó. Yo entiendo que hay algunos artistas que sí, que algunos artistas de repente dicen, yo ya sé que le pegué en el corazón al asunto, digamos. O sea, cuenta la leyenda que García Márquez un día llega donde su señora le dice, lo siento, yo no voy a hacer ninguna nota periodística, no voy a hacer nada durante 6 meses porque encontré la obra. Tengo diseñada la obra latinoamericana de mi generación y me voy a encerrar a escribirla, así que se acabó y ella le dijo, ya, yo te apoyo, qué sé yo, empecé a vender las cosas de la casa, vendió todo, vendió las joyas, vendió todo, no quedó nada, hasta que finalmente los dos juntos fueron al correo con la novela 100 años de soledad y se fue y efectivamente fue lo que fue, digamos. O sea, entonces el Quijote del siglo XX, digamos, latinoamericano en ese sentido. Entonces, evidentemente, de repente el artista puede sentir que está ahí tocando justo eso que está vibrando, pero muchas veces el artista no tiene la menor idea, sino que simplemente está explorando y de repente resonó algo, se fracturó algo. Yo creo que, para bien o para mal, Stockhausen, el músico, dijo el año, para el 11 de septiembre del año 2001, para el 11 de septiembre de Estados Unidos. Y él dice, bueno, para mí es la mayor obra de arte de la historia. 10 tipos trabajando como locos durante meses para poder hacer una obra en la que botan 2 edificios y ellos mueren en escena. Es algo que yo jamás podría haber concebido ni hecho. Es la mayor obra de arte de todos los tiempos. Se suspendieron todos los conciertos de Stockhausen de ahí para siempre, ¿no? Uno de los músicos más importantes de la música contemporánea. Y después murió tristemente y bastante abandonado pocos años después. Y yo creo que él no tenía muy claro que estaba tocando una fibra que es particularmente sensible, donde tu trasvaloración como artista de repente ha llegado demasiado lejos. Yo voy a discrepar de la conciencia del artista en ese sentido, porque también es un acto de libertad. Cuando uno ve biografías de artistas que a uno le parecen respetables, admirables, generalmente el artista, esos artistas, estoy pensando en Rembrandt, por ejemplo, que creo que es un ejemplo bastante conmovedor, ¿no? Pero también en Stockhausen, en que, bueno, esa es mi opinión, considero eso, tengo el derecho a decir eso y estoy dispuesto a pagar el precio que sea porque voy a decirlo igual, ¿sí? Que es un poco lo que también sucede en muchas biografías de artistas, pero también sucede, por ejemplo, en Rembrandt, que es muy conocida la historia y que Peter Greenaway hizo el documental y la película, de que Rembrandt hace la ronda nocturna básicamente para acusar un crimen, ¿sí? Es muy bonita la historia porque a uno cuando le enseñaban historia del arte había algo muy extraño. Yo soy especialista en historias raras, así como que las detecto mentirosas y sospechosas, algo me pasa. Y uno estudiaba historia del arte y te decían, y Rembrandt hizo la ronda nocturna, que es un cuadro absolutamente espectacular, y a partir de ahí se arruinó. Mira, como, ¿cuál es la explicación de esta situación? Es un cuadro absolutamente espectacular desde el punto de vista del lenguaje, es mucho mejor que cualquier cosa que se haya producido en su tiempo y se arruinó. Bueno, cuando aparece Peter Greenaway con su película y su documental y hace el estudio que hace, y uno dice, bueno, se arruinó porque básicamente la película tenía un contenido político-social de ese momento, acusaba de un crimen que no estuvo dispuesto a ser cómplice, y hizo todo ese cuadro increíble para hacer esta acusación, y de ahí en adelante se arruinó. Entonces yo creo que los artistas no solo tienen conciencia de lo que hacen,
sino que muchas veces están dispuestos a pagar el precio por lo que han hecho. Y la sociedad te juega con eso con respecto al artista, ¿no? Puedes estar en la gloria, puede ser Stockhausen, y a partir de una declaración en la miseria absoluta, y bueno, y el arte tiene esa gracia y esa fragilidad y esa vulnerabilidad que lo hace aún tal vez más interesante.